Bienvenidos a Líderes del Proyecto Social Calidad de Vida, su espacio de pedagogía popular y conciencia ciudadana, porque hoy nos unimos por una transformación real. Caminamos junto a las propuestas de Iván Cepeda, presidente, y Aida Quilcue, vicepresidenta, voces de justicia y dignidad para Colombia. Con el análisis de nuestros líderes regionales, iniciamos este diálogo por el país que soñamos. Líderes del Proyecto Social Calidad de Vida por Toscana Estéreo. Muy buenas tardes para todos los oyentes de la emisora Toscana Estéreo. Bienvenidos al programa Líderes Calidad de Vida. Gracias a la generosidad del periodista James Marulanda, propietario de la emisora, tenemos este espacio, que es un espacio de pedagogía política y conciencia ciudadana a los electores y a la ciudadanía en vísperas de las elecciones presidenciales que se celebran el 31 de mayo, o sea, de hoy en 24 días. Hoy tenemos como invitado muy especial al líder social, al activista político, Walter Ruiz. Buenas tardes, Walter, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Gilberto, extraordinariamente bien, muy positivos, haciendo el trabajo de pedagogía, con la finalidad de que Iván Cepeda sea presidente en primera vuelta y no le demos espacios a que diferentes situaciones se presenten que nos puedan desestabilizar el país, la región, la ciudad. Entonces estamos muy entusiasmados con esa tarea. Walter, ¿a usted cómo le parece el escenario democrático que se está presentando en la actualidad en la campaña presidencial, donde los candidatos de la extrema derecha y el establecimiento, en vez de presentar propuestas, programas, soluciones a los problemas sociales que tiene el país, están dedicados a atacar, a descalificar con injurias y calumnias al candidato progresista Iván Cepeda? Pues vea, Gilberto, es lamentable que esta situación se venga dando porque eso va en contra, en detrimento de la democracia, y además de que son ayudados desde los medios masivos de comunicación, esos medios hegemónicos que han tradicionalmente manejado la imagen política en el país, y entonces se pueden ver, aparte de los ataques al presidente actual, a nuestro presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda, se puede observar cómo ningunearon, cómo sacaron de la posibilidad de participar a los otros 14 candidatos. No suenan, no existen en los medios, les toca a ellos también por ahí rebuscarse cómo se comunican con las comunidades, y ellos son actores en esta democracia. Sería bueno que la gente, aparte de las propuestas que sí tiene Iván Cepeda, pues conociera las otras y a ver si alimentara todo ese proceso democrático desde esta perspectiva, pero complicado así, muy negativo que no haya propuestas, sino solo ataques personales, ataques injuriosos, mentirosos. Propuestas no conozco ninguna que seria de parte de Paloma o de Abelardo, más bien de algunos otros candidatos sí tengo alguna idea por ahí. Walter, ellos dicen que lo que se juega el país el próximo 31 de mayo es la continuidad o la defensa de la democracia, de las libertades, de las instituciones, del libre mercado. ¿Usted piensa que eso es cierto o es una propaganda que está generando miedo, incertidumbre, zozobra para que el pueblo salga a votar manipulado? No, realmente están totalmente equivocados en hablar de que está en peligro la democracia, porque es que precisamente el gobierno de Petro ha permitido observar cómo se han dado garantías democráticas en todos los escenarios, cómo se respetan los otros dos poderes públicos, ¿cierto? El gobierno no se ha tomado todas las instituciones, por el contrario, las instituciones siguen incluso en manos de personas que le hacen daño al país y no han sido atacados, han sido respetados en su fuero de la justicia, en su fuero del Congreso. Se hacen las negociaciones, se hacen los trabajos, se hacen los diálogos,
buscando lo mejor para el país. Entonces, aquí no ha estado el ejército detrás de Abelardo, ni de la derecha, ni la policía detrás de Paloma, ni de los seguidores arrinconándole, sacándole los ojos a los seguidores de Paloma o a los ojos a los seguidores de Abelardo, ni las tanquetas están encima. Entonces, desde todo punto de vista uno observa que democracia es lo que hay. Más bien la derecha, aún no estando en el gobierno, está atentando contra la democracia. Vuelvo y repito, los medios de comunicación grandes le cerraron la puerta a los candidatos que de pronto no están sonando tanto, pero pues ¿qué van a sonar si ellos los opacan, los cierran, los entierran, como hicieron con Navarro Bor en el 94, que llegó a un debate presidencial y lo sacaron del set, salieron a comerciales y lo sacaron a Navarro Bor, que porque no punteaba las encuestas. O sea, solo quienes puntean, quienes hacen parte de los grupos económicos grandes tienen derecho a entrar a los medios como Caracol, RCN. Lo que usted dice es muy cierto, mi amigo Walter. Desgraciadamente, los medios de comunicación grandes de este país son de propiedad de los grandes empresarios de este país, de la oligarquía, de los grandes empresarios, y están dedicados precisamente a eso, a hacer campaña de difusión, de amplificación de todos los miedos, de todas las mentiras, de todas las falsedades que están diciendo los candidatos de derecha, porque están poniendo al pueblo en este dilema. A Walter, ¿cómo le parece? Que es que lo que vamos a definir el 31 de diciembre es si seguimos en democracia o que si nos vamos para el comunismo, para un estado estatizante donde se acaba con la propiedad privada y las libertades. ¿Usted considera que eso es cierto? Gilberto, eso es tan falso como que nos íbamos a convertir en Venezuela, que dijeron hace 4 años, y vemos que por lo menos yo ahora como mejor, le cuento. Yo primero me comía, al desayuno me correspondía un huevito. Hoy en día me echo 2 huevitos al desayuno, Gilberto, porque el huevo está barato, hay comida. Yo soy de los hombres que van a la plaza y hacen mercado. A veces la plata la coloca la señora, pero yo voy y hago mercado. Entonces uno se da cuenta de primera mano todo ese fenómeno. Entonces papel higiénico todavía hay en la casa y en los supermercados, eso hasta promociones hay. Entonces una mentira que nos metieron y un miedo. Han seguido vendiendo miedo. Y para completar, están tan mal que dijeron que ellos iban a hacer el fenómeno como Argentina, y Argentina con el mismo programa que ellos están diciendo que quieren implementar acá, están comiendo carne de burro, ¿cierto? No hay huevo, ¿cierto? Están comiendo carne de burro, eran productores por excelencia de carne de vaca, eran los mejores filetes se comían en Argentina, y ahora están comiendo filete de burro. Entonces, ¿cómo le va a creer uno que nosotros somos los que estamos mal y ellos están bien, si están en un modelo que está peor que Venezuela en este momento? Hace 4 años dijeron exactamente lo mismo, que Colombia iba para el comunismo, que Colombia se iba a tomar la guerrilla, que porque Petro era guerrillero, que aquí se iba a acabar con el país, se iba a destruir el país. 4 años después se ha demostrado que eso fue falso, como usted lo dijo. Ni somos como Venezuela, ni como Cuba, ni somos comunistas, ni la guerrilla se tomó el país, no hay un solo guerrillero en un cargo público. Sí los tuvo cuando estuvo Álvaro Uribe Vélez de presidente, tuvo a 2 guerrilleros como en altos cargos de la nación, como Eder Bustamante y Rosemary Pavón. Pero en el gobierno de Gustavo Petro no hay ningún avance hacia el comunismo ni al castrochavismo, al contrario. Al capitalismo le ha ido mejor, a los empresarios le han ido mejor porque han ganado más, tienen utilidades billonarias más altas que inclusive en los gobiernos anteriores. Pero la pregunta es esta, Walter. El problema es que el miedo que yo tengo es es que los medios de comunicación es prácticamente el único medio que utilizan los adultos mayores, las personas, la mayoría de la población colombiana. Lo único que tiene es un radio y un televisor, y todo el día está pegado al Caracol y RCN, y lo están alienando, lo están adoctrinando, le están mintiendo. ¿Cómo hacemos para poder llegar a esa población que no sabe manejar los medios digitales, un celular, un computador, para tener una formación independiente, acudir a portales libres, autónomos, independientes, que sí están diciendo la verdad? Bueno, antes de contestarle esa partecita, le quiero redondear la idea anterior, y es que quienes sí se han sentido mal, quienes sí se han sentido perjudicados, porque es que no hay medida que le guste a todo el mundo, no hay medida que le sirva a todo el mundo, las medidas que le sirven a uno no le sirven a otros, y entonces pues hay una casta política que siempre ha vivido de, 1,
los contratos multimillonarios, ¿cierto?, que les tocaban a ellos y a sus amigos. Y entonces obviamente en este momento que Gustavo Petro pasó a decir contratemos con las mismas comunidades, con las juntas de acción comunal, con todos estos procesos, pues claro, gente acostumbrada a ganarse 2 billones, no 2 millones, sino 2 billones en un año, 4 billones en un año, ¿cierto? 500.000 millones de pesos, y no han podido acceder a esos contratos. Claro que están llorando, claro que invierten en terrorismo, claro que invierten en diferentes cosas para tratar de tomar el poder. Esos son los empresarios que de manera legal tienen sus negocios y están en la línea de trabajo, y algunas corporaciones que pues uno sabe que le ayudan a sus políticos, pero pues hacen un trabajo legal, como los bancos, pues están viendo beneficiadas. Ahí es donde llega el momento de que ellos se definan y hacen ruptura, o son legales totalmente o siguen con esas malas amistades, y entonces ahí sí tendrían que entrar a responder, porque siguen con esas malas amistades. Entonces sí, hay una gran cantidad de contratistas políticos que sí están siendo perjudicados por el presidente Petro, claro, todos los que ha denunciado por carrusel de contratación, todo ese tema de contrato, claro, esa gente sí siente el golpe, pero el resto, el pueblo, el que siempre ha estado en la mala, quien trabaja a diario por el salario mínimo o menos del salario mínimo, ha sentido los beneficios. Entonces, pasando a la pregunta ya específicamente, entonces tenemos la necesidad de decirle a la gente que nos está escuchando que multiplique el mensaje, que le digan al amigo, que se tomen el tintico en estos días, que inviten al familiar que está así como pensativo y le expliquen todo esto, que se busquen en un ratico por el sistema antiguo en Google, en el computador del hijo, del hermano, del primo, qué ha hecho este gobierno. Son más de 100 cosas importantes, que le cuente, que miren dónde se han abierto universidades, que si hay muchachos por ahí que van a entrar a la universidad, diga, si defendemos este proceso, van a tener universidad gratis, si no lo defendemos van a tener que pagar, así sean 500.000 pesos, pero usted sabe que sacar 500.000 pesos para alguien que gana el mínimo, que les cuentan la salud y le quedan 1.200.000, 1.300.000 pesos. Sacar 500 y sostenimiento, y ojalá que no se consiga la universidad en la misma ciudad lo que quiere estudiar y toque ir a sostenerlo en otro lado. Imposible. Entonces, defender todas esas causas, las cosas que se han logrado son buenas, y que las perdamos, complicado. El tema de la universidad, tenemos que avanzar en salud, tenemos un problema grande en salud, pero solo manteniendo el proyecto del cambio, mediante elegir a Iván Cepeda como presidente en primera vuelta, nos permite, con ese congreso que ya está más de este lado, porque se lograron cerca de 27 curules en el congreso por el pacto histórico, 9 por la Alianza Verde, que son amigos, y un buen número de liberales que quieren estar de este lado. Entonces pues ahí hay muy buena posibilidad, y si no, nos toca irnos a constituyente, pero hay herramientas con que trabajar y arreglar el problema de salud que nos crearon desde el 94 para acá, que se puso peor la situación, ¿cierto? Porque pues arranca el sistema y parece bueno, y de ahí en adelante lo van degradando hasta lo que tenemos hoy en día, que ni una acetaminofén hay en los dispensarios. Alberto, entonces, el mensaje es claro, tenemos que seguirle contando a amigos, familiares y aclarándoles las dudas de lo bueno que hay, y que dejen el miedo. ¿Cuánto miedo nos hemos metido hace 4 años? Que el dólar a 10.000 y está ahora por debajo del valor que estaba en esa época. Entonces, por todos lados, que no hay lado donde ellos le peguen. Vea, si ellos fueran médicos y yo les hubiera dicho que en cuánto tiempo me iba a morir, y ellos me dicen en 6 meses, y después de 3 años yo no me he muerto, yo ya no vuelvo a pagarle la consulta. ¡No! ¿Cómo se le ocurre? Imagínense, descachados por todos lados, totalmente descachados, no le pegan a una y quieren que les demos el poder. No. Usted lo declara, mi amigo Walter. Lo que tiene que hacer todos la ciudadanía que nos está escuchando, y a los que nos están escuchando, que le transmitan voz a voz este mensaje a sus vecinos, a sus familiares, amigos, es el siguiente. El Caracol, RCN, Televisión y Radio, El Tiempo, la revista Semana, el discurso es el mismo desde hace muchísimos años, desde la primera vez que viene aspirando a la presidencia de Gustavo Petro, que fue en el 2010, hace 16 años vienen con el mismo discurso. Que Petro va a acabar con el país, que lo va a destruir, que porque nos vamos para el comunismo, para el castrochavismo, que se acabó la libertad de la empresa privada, la democracia, las instituciones.
y señores y señoras que nos escuchan, Petro lleva 4 años en la presidencia de la República y estuvo 4 años como alcalde de Bogotá, de la ciudad más grande de este país, y no hizo absolutamente nada de eso que dijeron los medios mentirosos de comunicación de este país, los partidos políticos tradicionales metiendo miedo y engañando al pueblo, a la gente humilde, que cree que lo que dicen los medios de comunicación y los políticos es palabra de Dios. Ya se dan cuenta que no, que son mentirosos, que son falsos, que los engañan, que les mienten, que los utilizan solamente el día de las elecciones para el voto, pero que apenas pasaron las elecciones y fueron elegidos como presidente o como congresista, llegan a gobernar y a legislar en contra del pueblo y a favor de las élites, de la clase privada, de los ricos de este país, porque eso es lo que hicieron. Cada vez que ellos ganan, gobiernan es para privatizar más el Estado, para vender todas las empresas públicas, para convertir en negocio los derechos fundamentales y constitucionales como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, el empleo, todo eso lo volvieron un negocio. Y usted lo dijo muy bien ahorita atrás, Walter. Claro, es que están preocupados es por eso, es porque les quitaron sus grandes negocios a través de los cuales se apoderaron de la riqueza del país, concentraron la riqueza, y por eso es que cada vez hay mayor miseria y más pobreza en Colombia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, mis estimados oyentes. No coman más cuento, no crean más en lo que les dice Caracol RCN. Vayan y confronten a ver si esa información es verdad. Pídanle a sus sobrinos, a los jóvenes que saben manejar la tecnología, que entren por internet y verifiquen por portales independientes a ver si eso es cierto o no. Y que miren cuáles son los logros que ha tenido este gobierno. En solo 4 años de gobierno hay más avances sociales que en 200 de la extrema derecha. Bueno, mi amigo Walter, entonces el dilema que tiene hoy en día el colombiano que va a salir a votar es ese. ¿Qué sistema es el que queremos? Queremos un sistema político, económico y social incluyente, donde haya oportunidades para todos, donde se respeten los derechos fundamentales, donde haya libertad de protesta, libertad de expresión, o vamos para un sistema donde solamente se gobierna para beneficiar a las élites, donde todo lo convierte en un negocio, y el que piense diferente y distinto lo tachan de entrada, que ese es comunista, que ese es guerrillero, que ese es de terrorista y que hay que eliminarlo. Bueno, compañero Gilberto, pues la verdad es que hay muchos miedos, hay muchas quimeras, hay muchas ilusiones, o sea, han vendido unas ilusiones tremendas en las cuales todo es malo, o sea, vamos a terminar según ellos en el infierno. Así es la cosa de terrible como la venden la oposición al gobierno actual de Gustavo Petro, y no es así por ningún lado, pero pues les gusta vender esa idea. Nos quieren vender una idea que es que lo mejor es el capitalismo de Estados Unidos y que Estados Unidos es un país boyante, es un país donde se vive bien, es un país donde se vive con muchas comodidades, ¿cierto? Pero la realidad es que para quienes ya conocen un poquito y han indagado, se dan cuenta que Estados Unidos efectivamente hay mucha gente en una posición buena, los capitalistas, los dueños del capital, los dueños del dinero. Pero ya de ahí en adelante hay una clase obrera también trabajadora que no la pasa bien, y hay también indigencia, y hay también gente que necesita auxilio, y hay gente desprotegida, pero a usted solo le muestran la parte bonita de la película, ¿cierto? Yo creo que pediría que levantara la mano y se pronunciara el que haya visto en Estados Unidos a alguien durmiendo en las alcantarillas, y tal vez dirían, no, eso en Estados Unidos no se ve. Pues se ve, si usted ya empieza a mirar informes especializados y estudios especializados, entonces se dará cuenta de que sí se ve. Entonces, hay que perder el miedo. Yo les digo a cada persona, arranque desde su análisis personal para calificar lo que se ha hecho en este gobierno. Es decir, usted está peor en este momento, o usted está igual, o en algo le mejoró. Y arranque desde lo personal. Si a usted no le ha ido mal, pues ya este gobierno lo ha tratado bien, porque a usted no le está yendo mal.
¿cierto? Si su familia está bien, ¿cierto? Y si fuera eso ha recibido alguno de los beneficios. Yo les cuento, yo siempre me veía gatas para pagar el SOAT de la moto mía. Y este gobierno lo redujo a la mitad. Y ahora lo pago sin problema. Días antes ya lo tengo comprado, ¿cierto? De las motos. Entonces yo personalmente recibí un beneficio. Bueno, ese es un beneficio. Pero me encanta mucho escuchar que hay gente a la que le están entregando tierras, escuchar que hay gente a la que va a la universidad y no les toca pagar. Es que escuchar gente que está yendo a recibir capacitación en el SENA, en ciertas técnicas que antes no se daban, escuchar que hay estudiantes del SENA los que ahora van a prestarle el servicio a una empresa y le pagan ya el salario mínimo. Entonces, y hay otra, la de los soldados. Siempre me pareció una miserableza que alguien que está dispuesto a dar la vida por el país, por la patria, por todos nosotros, cuando se le dan permiso para ir a la casa, llega a la casa y la casa es un rancho de 4 tablas, 2 tejas de paroy, con un baño tapado con latas, porque así les toca a muchos soldados campesinos por allá del monte que cuando le dan permiso va para la finquita donde ni siquiera hay una casita bien hecha. Que les den unos pesitos, ojalá y los aprovechen. Que les den unos pesitos para que puedan mandar para la casa, para que compren carnecita, compren mercado, compren huevo que está barato. Antes, permítame, yo le agrego ahí para que quede claro, para que lo estén oyendo. Eso ocurría en el gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de derecha, donde decían que amaban tanto a sus fuerzas militares, que eran los héroes y todo eso, y les tenían salarios de hambre, de miseria. Un soldado que ganaba en esa época entre 200 y 300 mil pesos mensuales. Hoy, gracias al gobierno progresista de Gustavo Petro, están ganando un salario mínimo. Tienen mucho más ingresos, tienen una vida más digna, tiene la posibilidad de ascender, o sea, hoy están en mejores condiciones, con un candidato al que ellos decían que era guerrillero y que detestaba a los soldados y a las fuerzas militares y que las iba a destruir. Bueno, acaba de llegar el doctor, el médico Juan Diego Buriticá Patiño, un hombre progresista, con gran sensibilidad humana y social, un gran luchador también por estas causas. Doctor, resulta que usted que sabe de salud, resulta que los candidatos de la extrema derecha y el del establecimiento vienen diciendo que Petro destruyó la salud. Y yo, viendo, porque yo trato de informarme mucho, viendo lo que decían los expresidentes anteriores, y desde que estaba Pastrana, Uribe, Santos y Duque, se quejaban de que la salud estaba en una enorme crisis, que estaba desfinanciada, que había graves problemas, que había problemas de corrupción en las EPS. Entonces, ¿usted cree que es cierto lo que dicen los medios de desinformación mentirosos y los políticos mentirosos, que Petro destruyó el sistema de salud de Colombia, que es que era el mejor que había en todo el mundo? Buenas tardes, pues como estaba diciendo el doctor Sarasa, disculpe, bueno, estaba diciendo el doctor Gilberto Sarasa, pues es cierto que hay mucha dificultad en la salud hoy en día, ¿sí? Porque no se están... de las en general, o sea, pues tiene que ser, tiene que rendir cuentas para investigar qué es lo que está pasando entre cada IPS y entre cada EPS que tenemos en el país, ¿sí? Es cierto que antes las IPS se estaban quedando con más plata las están quedando ahora. Entonces, ahora, digamos, hay menos desvío de dinero que ocurría antes, ¿sí? Pero todavía lo hay, ¿sí? Es como una corrupción que se tiene que disminuir aún más y más, ¿sí? Pero necesitamos cambios radicales en la salud, más, para que el sistema funcione mejor. No es cierto pues decir que
que la salud estaba muy bien con los gobiernos anteriores, porque no lo estaba, ¿sí? Entonces hay que entrar en detalles, ¿sí? Ahorita se sabe de dificultades de la nueva EPS, los pacientes tienen problemas con la atención, ¿sí? Pero antes también los tenían, ¿sí? No han empeorado. La cosa es que se tienen que mejorar estos problemas de raíz, ¿sí? Bueno, es un tema complejo, es uno de los temas más complejos, incluso ellos han dicho que es uno de los, precisamente de todas las reformas que se han hecho, es la más compleja, ¿sí? Entonces, él empezó por la laboral, él empezó por las pensiones, él empezó por eso, pero sigue siendo la más difícil, es el tema de la salud, ¿sí? Esperemos que los cambios se notan con evidencias. Los hospitales de Bogotá que él rescató, ¿sí? El Hospital San Juan de Dios en Bogotá, eso es un logro tremendo para la ciudad de Bogotá, y tienen que haber luchas a nivel local, regional, con respecto a la salud. Bueno, médico Diego, muchas gracias por su intervención. Mire, a mí me gusta hacer este aporte en este sentido con respecto a la salud, que siempre me ha inquietado, porque he conocido de primera mano muchos de los procesos que se dan. Y voy a echarle primero las vivas al gobierno. La red pública, es decir, la red que está en manos de departamentos y municipios, ha recibido el apoyo de este gobierno, empezando, lo manifestaba el doctor Diego, con los hospitales de Bogotá, ¿cierto? Que ya estaban en plan de cerrar y desmontar totalmente. Algunos ya habían cerrado, solo faltaba tumbarlos y se han restaurado. Y a nivel nacional se da el mismo proceso. Adicionalmente se han montado centros de salud. Qué lástima que no teníamos como el centro del debate o de la entrevista o de la participación el día de hoy ese tema para haber traído las cifras. Pero entonces el gobierno ha ayudado con mejorar esas infraestructuras y esos procesos. ¿Qué pasa? Que para pagarle a los médicos, para pagarle a las enfermeras, para pagarle a los administrativos, hay que coger un dinero de unos servicios que se prestan. ¿Y a quién se lo prestan estas instituciones? A las EPS. Y las EPS no les pagan. Ese es el gran problema por el cual no se está dinamizando la salud en Colombia. Las EPS, les voy a colocar un ejemplo para tratar de hacerme entender con la audiencia. A mí me dicen, vea, encárguese de darle desayuno, almuerzo y comida a estos 20 trabajadores. Y aquí está el presupuesto. Y entonces yo, en lugar de darles huevos pericos, darle chocolate, darle su buen caldo, por la mañana les doy café y pan. Al almuerzo les digo que mejor les llevo al tajo para que no vengan acá, ¿cierto? Y les mando por ahí algún caldo, alguna sopa, y con eso los saco. Y a la comida les digo que no, que ya para que van a comer tan fuertes y de pronto se enferman y no pueden dormir bien, y entonces les doy cualquier chocolate con pan y con eso los saco. Y entonces, de lo que me dieron para atenderlos, voy a colocar un ejemplo, me dieron 1 millón de pesos, pues me gasto 500.000, porque lo que quede ahí es para mí. Entonces, esa es la EPS, yo soy la EPS en este ejemplo de administración. ¿Qué necesito? Que ojalá la gente, ojalá no almuerce, ojalá me digan que está muy malo el almuerzo y que ustedes lo van a rechazar, ¿cierto? Y entonces me va quedando más plata, Y cuando me cambian el administrador, que en este caso hablemos del presidente, entonces fuera de eso digo, para que la gente le coja fastidio a este administrador, entonces les voy a, ese cafecito que les doy por la mañana ya no lo va a hacer con 1 libra, lo va a hacer con media libra, los medicamentos, esos son los medicamentos. Entonces ya no les doy los medicamentos cada que les toca, sino que me demoro 1 mes, me demoro 2 meses, me hago el loco, cambio de especialista. Hoy
contrato con un especialista, le quito el contrato para que otro especialista tenga que empezar con el proceso suyo que ya llevaba, que casi lo iban a hacer una cirugía. Entonces el especialista, hasta que no le dé su historia clínica, vuelve y arranca, le manda los exámenes actualizados porque ya esos exámenes de hace 6 meses no sirven, ya no se sabe si el tumor suyo es de 10 centímetros o se creció a 20. Entonces todas las cosas son mañas que desarrollaron las IPS, como decía el ministro Jaramillo. Imagine, operaron del pene como a 9 mujeres, me parece que decía. Oiga, aparecieron mujeres con pene y operándolas. Todas esas bestialidades son platas que las EPS se quedaron con ella en sus bolsillos. Los dueños, los privados, porque todo eso es privado. En la actualidad la EPS tuvo intervención por parte del gobierno para tratar de soliviar, pero no van a mantener un modelo, no podemos mantener un modelo que no sirve, que no es funcional. Yo dejo hasta ahí, Gilberto, si tienes alguna anotación, doctor Diego. Sí, quiero acabar de concretar para que le quede bien claro a todos los oyentes, a toda la ciudadanía, porque seguramente que no tienen claro. Las EPS son entidades promotoras de salud y no prestan servicios de salud, nada. Simplemente contratan, son empresas privadas a que el Estado les entrega los dineros públicos oportunamente para que ellos sean los que contraten a clínicas, hospitales, puestos de salud, dispensadores de medicamentos para que le presten los servicios a los pacientes. Y resulta que estas entidades que son privadas hicieron integración vertical. ¿Qué es eso? Crearon ellos sus propias instituciones prestadoras de servicios, o sea, clínicas privadas, hospitales privados. A los únicos que le pagan cumplidamente esos EPS son sus propias clínicas y sus propios hospitales, porque es su propio negocio para ganarse la plata. Pero a los que son los hospitales públicos, a las clínicas públicas, a esos no les pagan, y esos son los que están quebrando. Entonces la salud se está deteriorando en los colombianos porque lo convirtieron en un negocio. Y ese negocio lo convirtieron no solamente en el gobierno de Gustavo Petro, eso lo convirtieron en un negocio en el 1993, mediante la ley 100, cuando el presidente de la República era César Gaviria y el ponente de esa ley en el Senado fue el senador Álvaro Uribe Vélez. Montaron un negocio para sus amigos, para que montaran las EPS y le robaran la plata a la salud. A eso se debe la quiebra de la salud de Colombia hoy en día y el mal servicio. Eso es lo que quiere el gobierno cambiar, acabar con las EPS privatizadoras del servicio de salud y que la convirtieron en un negocio, en un servicio. Y eso es lo que dicen mentirosamente la extrema derecha, que Petro va a acabar con la salud y que va a acabar con la empresa privada. Bueno, compañeros, ahora miremos otro ejemplo claro y contundente. Es el del empleo. El miedo tan impresionante que le metieron a los colombianos, toda la vida ha sido así, y cada año, cada vez que van a hacer el incremento del salario mínimo, dicen que no puede ser muy elevado, que porque es inflacionario, que porque destruye el empleo, que va a generar miles y miles de desempleados, que va a aumentar la informalidad, que se va a perjudicar el empleo en Colombia. Y toda la vida ha demostrado todo lo contrario. El ejemplo lo tenemos en México. Andrés Manuel López Obrador incrementó el salario mínimo en más del 100%, y en vez de perderse en empleos, se redujo el desempleo porque se crearon más empleos. Si la gente tiene capacidad económica, entonces hay más ventas y se producen más utilidades. Eso es lo que acaba de hacer Petro en Colombia. Decretó el incremento salarial más alto en toda la historia de Colombia. ¿Y qué llevó a eso? A que se dinamizara la economía y que vendieran mucho más y que los empresarios estuvieran ganando mucho más. ¿Usted considera, doctor Juan Diego, que el incremento del salario mínimo es nocivo para la economía y que destruye el empleo, como dice la extrema derecha? Doctor Diego, y especialmente háblenos de ese escenario en la parte de la salud, precisamente cómo están los médicos, cómo están las enfermeras, cómo están las auxiliares de enfermería en ese tema de remuneración, ¿cierto? Bueno, es un tema pues complicadito, pues, porque ahí es polémico pagarle a un trabajador pues más plata, pues es polémico porque eso tiene que venir de las platas de las empresas. Entonces, pues siempre hay que pensar en el trabajador y en la vida del trabajador, que estos trabajadores estén teniendo la plata para cubrir sus necesidades básicas primero. Entonces, cuando se crean empleos, se deben crear empleos que le ayudan a vivir a uno,
¿sí? Para uno poder subsistir, para uno poder tener a la familia, para uno tener unas vacaciones. Entonces, este salario, este aumento de salario va a favorecer ese aumento en los bolsillos de las personas, ¿cierto? Bueno, yo quería retroceder un poco, hablar un poquito de la salud, ¿sí? Y decir que, pues, hay muchas clínicas, muchos hospitales que están atendiendo, muchos de eso, pero uno dando consulta, uno se da cuenta que como que el sistema está sacándole más plata al Estado, sacándole más plata a la gente. Un ejemplo, ¿sí? Las historias clínicas se repiten de una IPS a la otra. Entonces, tú vas y te atiendes y entonces dice, pero este paciente ya estuvo aquí en años pasados, ¿dónde está la información de este paciente? No está. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, en otros continentes estamos luchando por una historia clínica universal, ¿sí? Pero aquí, en nuestra región, estamos luchando por una regional, porque como que la información se pierde, ¿sí? Entonces, o si no se pierde de una IPS a la otra, se pierde por el cambio de sistema, que resulta que cambiamos el sistema, que ahorita ya estamos usando otro este mes, ¿sí? Entonces la información básica tuya de tu enfermedad o de tu hipertensión o tu diabetes, pues ya el médico en la nueva IPS o en la EPS, pues que no ha quebrado todavía, pero va a quebrar, entonces vuelve a recaudar toda esa información otra vez. Entonces tú dices, pero no, que eso me pasa y yo busco, no, eso debe estar en la historia, esta información de este paciente debe estar en la historia, y no lo está, y hay que hacerla otra vez de nuevo. Entonces, como que una redundancia ahí, como una explotación de la misma historia clínica del paciente, ¿sí? Bueno, quería hablar de ese punto que es lo que yo he visto en la práctica médica, ¿sí? Entonces, pues sí, más que todo yo le dejo eso de pronto a un economista. Un economista, pues por lo que yo sé es lo de medicina, pues en cuanto al aumento que a mí me parece favorable, a mí me parece digno, ¿sí? Pero también estamos viendo que pues que las empresas y los empresarios pues pueden sufrir por un aumento, pero eso sí tengo que entrar en detalles para hablar de eso. Sí. Diego, le comprendo, pero colabórenos con lo siguiente, porque es que, aunque dicen que es que los médicos son muy apáticos, que no dan la práctica apenas ni lo miran. Entonces, pero precisamente desde la perspectiva de compañero, de que uno está en unos sitios donde hay enfermeras, donde hay auxiliares de enfermería, donde hay enfermeros, donde hay administrativos, o sea, que ha escuchado cómo se siente la gente, peor, siente que queremos si yo digo otro, a menos de que se dedique al cartel soy sincero, a muchos sitios donde voy, donde antes parqueaba, ya no puedo parquear, hay mucho carro, mucha moto. Yo digo que es que hay plata con que comprar, ¿cierto? O nos estamos volviendo muy buenos para viajar, pero algo está pasando, ¿cierto? A veces había sitios donde me iba a tomar un cafecito y ahorita me toca hacer cola para entrar. Yo digo, hay plata, porque yo soy clase media tirando a clase baja, ¿cierto? Y entonces mis sitios no son los sitios súper exclusivos que digan es que hay que pedir con 15 días de anticipación, no, normalito, y ya llega uno y no, que esperes un rato que desocupemos porque ya hay gente, es esa visión, ¿no? Pueda que no sea una visión exacta de decir, no, yo le conozco la finanza a los compañeros, pero si uno se da cuenta cómo pueden estar. Entonces, en ese sentido es que le pregunto, doctor Diego, ¿qué opinión tiene usted de ese aspecto? ¿Cómo le está yendo a los compañeros del gremio? Sí, pues uno nota pues que hay ciertas IPS pues que tienen dinero, sí, tienen dinero pues para comprar insumos, tienen dinero para comprar
pues de repente uno ve una camioneta que tiene nueva, unas ambulancias nuevas, unas de estas, pues a nivel de IPS, pues ese es el ambiente que